Investigación Nacional. El 5 de marzo de 2013, un jury de enjuiciamiento suspendió al juez Hoff, pero, hasta el momento, no dio un dictamen definitivo. El juez Martín Baba, que investiga la causa penal por sus vínculos con delitos de lesa humanidad, considera que Hoff no perdió sus fueros. El juez Baba tomó la causa luego de que 6 jueces se excusaron de intervenir, lo cual dilató el inicio de la investigación. Desde que tomó la causa, Baba citó a declarar a Hoff 3 veces entre 2012 y 2013, pero Hoff nunca concurrió, amparándose en sus fueros de magistrado. En la última citación, no solo no asistió, sino que el día anterior denunció penalmente a todos los fiscales, al juez y al abogado querellante César Cibo de asociación ilícita. Es decir, intentó invertir la carga del proceso acusando a quienes lo investigan. El día que se iba a reunir el Tribunal de Enjuiciamiento, se publica sugestivamente una solicitada en los diarios de la ciudad de Mar del Plata, y creo que también en algún diario de Buenos Aires, que la firmaban miembros del Poder Judicial en funciones actualmente en Mar del Plata. César Cibo, abogado de familiares de detenidos desaparecidos. En esa solicitada, lo interesante es que los firmantes aseveraban que sabían que Hoff en el 76 y en el 77 no había tenido vinculación con ningún delito de lesa humanidad. Digamos, era una presión evidente, no solo para la justicia federal, que está llevando adelante una causa penal, sino para los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento. El mecanismo de acción de Hoff era el siguiente. Recibía los habeas corpus, hacía el pedido de información a las dependencias militares y policiales, pero los rechazaba antes de tener información. Luego, hacía desaparecer los expedientes, muchos de los cuales aparecieron a partir de los juicios por la verdad. Todo esto era posible gracias al vínculo entre Hoff y el coronel Pedro Alberto Barda, responsable de la subzona 15. Barda fue sentenciado a prisión perpetua en 2008 por privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio de, entre otros, Jorge Candeloro. Es decir, Barda fue condenado justamente por uno de los casos por los que se investiga a Hoff. La relación entre ellos revela que eran cómplices necesarios. A pesar de esta información, uno de los que respalda públicamente a Hoff es el ex fiscal Julio Estracera. Se decía, los jueces que estaban durante la dictadura no hacían lugar a los habeas corpus. ¿Cómo iban a hacer lugar a los habeas corpus si usted le pedía informe y decían fulano de tal no está detenido? No había más remedio que rechazarlos. Lo que Estracera no dice es que durante la dictadura él mismo perseguía militantes políticos por tener bibliografía subversiva, según denunció el abogado Carlos Zamorano en su libro Proscripción Política y Jueces de la Dictadura. Yo tengo varios recortes, incluso de la época, ¿no?, donde el mismo Estracera agradece las pruebas que le fueron llevadas por Nicolás Candeloro, y Nicolás Candeloro, o sea, mi abuelo, el padre de mi padre, una de las pruebas que le lleva justamente es la contestación del habeas corpus de Barda hacia Hoff, y todos los medios retratan el habeas corpus y cómo se compromete el juez en ese momento en la declaración de mi madre. De ninguna manera, eso es absolutamente falso, pero absolutamente falso, porque yo en la época del juicio tuve a la vista los expedientes criminales y los habeas corpus de casi todo el país, así que vimos cómo se tramitaban y nosotros sabíamos, hablando mal y pronto, así gruesamente, quiénes eran los jueces que tenían huevos o no, y los expedientes de Hoff que tuvimos a la vista fueron impecables y absolutamente impecables. Es decir, no hubo ningún ocultamiento y nosotros no tuvimos ningún conocimiento de ningún delito por parte del doctor Hoff. Julio Estracera, ex fiscal del juicio a las juntas. En el caso de Candeloro, y acá tengo, si quieres se la muestro porque yo tengo el diario del juicio, la señora de Candeloro declara largamente en el juicio, e inclusive dice haber estado detenida, y reconoce por la voz a todos, por los apodos, a todos los captores. Fulano de tal que respondía pero muy detallado. No menciona en absoluto en el juicio al doctor Hoff. Tengo algo acá para leerte que es del diario La Razón del 12 de junio de 1985, es decir, del día que declaró mi madre en el juicio a las juntas, y está titulado, dice, una prueba documental.
La Fiscalía presentó ayer, por la Fiscalía se refiere a los fiscales, entre ellos Estracera, ¿no? La Fiscalía presentó ayer como prueba en el juicio sumario a los excomandantes una nota del Ejército donde se informa a un juez de Mar del Plata que el abogado Jorge Candeloro, asesinado en un centro clandestino de detención y torturas, fue muerto en un enfrentamiento. Sigue. La nota firmada por el coronel Pedro Barda, jefe del GADA 601, está dirigida al juez Pedro Federico Hoff del juzgado número 3 en lo penal de los tribunales marplatenses. O sea, esto es una nota que nos relata que hay una prueba documental que fue presentada por la Fiscalía, o sea, por los fiscales, o sea, por Estracera. Entonces yo no sé ahora cómo es que Estracera desconoce incluso la prueba que él tuvo en su momento y presentó. Juan Candeloro, hijo de una de las víctimas de la noche de las corbatas. Es una prueba, primero, de que Hoff sabía que mi padre estaba detenido clandestinamente en la cueva y no hizo nada, de que Hoff sabía que mi padre, por lo menos según los dichos de Barda en la respuesta, había sido muerto en fuga y no nos dio el cuerpo, o sea, lo transforma en un desaparecido, pero lo más importante de la aparición de esta respuesta de Barda es que está fechada pocos días después de que Nicolás Candeloro, o sea, mi abuelo, lo presenta. Por la fecha deducimos que si bien mi padre ya estaba muerto, como efectivamente Barda lo anuncia en el habeas corpus, obviamente mi padre no fue muerto en intento de fuga, sino murió en la mesa de torturas, sino que por la fecha muchos de los abogados que hoy están desaparecidos en ese momento estaban aún con vida. Investigación Nacional se comunicó con el juez Pedro Cornelio Hoff para preguntarle por qué no asiste a las citaciones del juez Baba y sobre la denuncia por su participación en 17 casos de desapariciones, muertes y torturas de abogados en la denominada Noche de las Corbatas. Hoff se negó a hacer declaraciones. Si él hubiera mandado a investigar, le hubiera salvado la vida al resto de los abogados. ¿Pero por qué no lo hizo? No lo hizo porque no tenía intención de salvar a esos abogados, porque había una enemistad ideológica y política con esos abogados, porque representaban un sector que Hoff no representaba, porque Hoff le era funcional a la dictadura. Hoff era la dictadura. El caso Hoff, juez y parte del terror. Un trabajo de investigación nacional. Coordinación, Ari Lijalat. Periodistas, Martina Arts, Sebastián Premisi. Producción artística, Juan Gibelalde. Relatos, Gabriel Corona.